El primer día de la semana, María Magdalena fue al otro sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro. Vio la losa quitada del sepulcro, echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de vivir el tiempo de la Cuaresma como un tiempo de preparación mediante la enmienda de la vida y la conversión, celebramos gozosos el tiempo de la Pascua, que inauguramos con este domingo, domingo de la resurrección del Señor. ¿Qué significa creer en Jesucristo resucitado? ¿Y qué significa que Jesucristo resucitó? ¿Cómo digerir eso? ¿Y cómo hacerlo comprensible al mundo? ¿Cómo presentar la experiencia de la resurrección y el acontecimiento de la resurrección y a Cristo resucitado como una realidad y no como un cuento, no como una fábula? Porque el mundo se puede reír de nosotros y puede decir: estos creyendo en fábulas como esas de que un muerto resucitó. Y cómo nosotros mismos convencernos de esta experiencia. Pues nada más ni nada menos que haciendo la misma experiencia de los discípulos, de encuentro con el resucitado. Comencemos diciendo que nadie es testigo de la resurrección. Ni los apóstoles, ni ninguno vio cómo resucitó Jesús. No hay testigos oculares de la resurrección. La tumba vacía no es prueba de que resucitó. Las mismas autoridades judías dijeron, y hasta pagaron para que dijeran que se habían robado el cuerpo. ¿Qué es entonces lo que a nosotros nos confirma que Cristo resucitó? Las apariciones del resucitado. Los mismos discípulos no creían hasta que se les apareció y comió con ellos después de resucitado. Por eso no hay testigos de la resurrección, sino testigos del resucitado. Y así como hubo testigos del resucitado hace 2021 años, también hay testigos del resucitado hoy. Somos tú y yo que estamos aquí. No estamos celebrando una fábula, un cuentecito. No, estamos celebrando una experiencia que hemos tenido nosotros. La experiencia con el encuentro de Jesús vivo y resucitado. ¿O acaso eso no es lo que decimos nosotros cuando hablamos de nuestra experiencia de fe? ¿Me encontré con el Señor? Yo me encontré con el Señor. ¿A qué edad? Como a los 14 años más o menos. Tuve una experiencia de encuentro con el Señor resucitado
que marcó mi vida para siempre. Otros la han podido tener recientemente. Otros la tuvieron desde niños, tuvieron el privilegio de tener esa experiencia de encuentro con el Señor en la primera comunión. Yo no, en la primera comunión no, todavía no, como 14, 15 años, con un acontecimiento que pasó en mi vida, tuve la oportunidad de encontrarme con Jesucristo resucitado. Y eso cambió mi vida y las perspectivas que tenía de la vida. Y la sigue cambiando y transformando hoy. Y así yo les podría preguntar a muchos de ustedes. Y esa experiencia de encuentro con Jesús resucitado es lo que los tiene sentados ahí. Si no fuera así, ustedes estarían en su casa viéndose lo que está de moda ahora en esas plataformas virtuales de películas. Pero ustedes están aquí porque tienen una experiencia del Señor y cada domingo ustedes vienen a esa experiencia de encuentro con el Señor resucitado, que está vivo, que sigue actuando, que sigue obrando en tu vida. Aquí estamos los testigos. La primera lectura es muy diciente. Y es muy diciente por lo que podríamos llamar subversiva. Es una lectura que nos presenta una realidad subversiva, que se enfrenta al estamento y al establecimiento. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, como comenzando por Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Empieza a hablar el testigo. Después de Juan el Bautista dice: Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Eso comenzó allá en Galilea. Pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está hablando un testigo, Pedro. Fue bautizado en tiempo de Juan por la gracia del Espíritu. Dios lo ungió y pasó haciendo el bien, curando, liberando. Esa fue su acción, porque Dios estaba con él. No se te olvide esa frasecita: Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Te decía, está hablando un testigo, uno que ha visto, uno que ha palpado. A este lo mataron, a ese que pasó haciendo el bien, liberando a los oprimidos por el diablo, a ese que dice él, Dios estaba con él, a ese lo mataron colgándolo de un madero. Y decir colgándolo de un madero quiere decir colgándolo, haciéndolo morir como un maldito, como un proscrito de la ley, porque entre los judíos había algo que decía: maldito el que cuelga de un madero. Las autoridades judías buscaron la manera de desacreditar a Jesús hasta el extremo, de que no se fiara nadie de él, de mostrar que él y su proyecto era un fracaso, y se buscaron la manera de hacer eso, y encontraron la mejor manera, crucificándolo. Con eso lo desacreditaban ante Dios, porque moría como un maldito. Y de esa misma manera mataban las esperanzas del pueblo, que veían frustradas sus aspiraciones. Fue estratégico el poder, el establecimiento, cuando desacreditó, suprimió y eliminó a Jesús. Así actúa el mundo, así actúa el poder. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse. Y esto sí es lo revolucionario. Las autoridades judías, en nombre de Dios, lo mataron vilmente. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? ¿Que aprobó la sentencia de muerte contra Jesús o que la desautorizó? Que la desautorizó. Y al mismo tiempo que desautorizó la sentencia de muerte contra Jesús, aprobó a Jesús. Y dice Pedro, y le concedió manifestarse no todo el pueblo, sino a testigos designados por Dios. Es que Él no se manifiesta a todos.
a los que van a ser testigos, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de la resurrección de entre los muertos. Ellos lo mataron, quisieron condenarlo, suprimirlo, eliminarlo y hacerlo parecer como un fracasado y hundir su proyecto. Pero Dios aprobó su vida y su proyecto. ¿Y saben qué pasó? Todo lo contrario de lo que esperaban las autoridades judías. Nos encargó de predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo constituyó juez de vivos y muertos. Ellos lo querían fracasado. Dios lo constituyó juez de vivos y muertos. Anuló la sentencia de muerte y les dio nueva vida. ¿Y saben dónde está lo subversivo? Porque quienes escuchaban este mensaje tenían que ponerse a pensar: ¿a quién obedecemos? ¿A esta gente que da muerte o al que murió en el madero y da vida? ¿A quién obedecemos? Las autoridades judías frente a este anuncio se sintieron desarmados. Los desarmó el amor de Jesús. Los desarmó su muerte en la cruz. Cuando sentenciaron a muerte a Jesús, condenaron su propio proyecto de vida y exaltaron el proyecto de vida de Jesús. Y ese es el que sigue manifestándose en los que, como Pedro y todos los demás discípulos, desde allí hasta hoy, que tú que estás allí sentado, seguimos creyendo en Jesús y en su proyecto. Y seguimos creyendo que el camino es el amor. Y seguimos creyendo que ese amor se traduce en servicio generoso a los demás. Y seguimos creyendo que lo que a nosotros nos corresponde es favorecer la vida, que somos defensores de la vida y no causante de muerte, que nuestra bandera es la paz y no la guerra, que tenemos un corazón indulgente y no lleno de venganza ni de rencor, que creemos que la verdadera vida está en darla y no en retenerla. Eso somos tú y yo, testigos del resucitado. ¿Y sabes por qué tú y yo creemos en eso? Porque creemos que si hacemos eso mismo que hizo Jesús, también Dios nos levantará de entre los muertos para una vida eterna, plena. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos anima. Hemos pasado de la muerte a la vida, es decir, de esos bienes, de esa búsqueda de bienes pasajeros, de los bienes de abajo a los bienes de arriba. A eso es lo que aspiramos, dice San Pablo. Y nuestra fe se sustenta en el Señor que se nos ha aparecido. No el que no estaba en la tumba, no es eso. Por eso hoy el resucitado sigue teniendo testigos. Después de 2000 años, el resucitado sigue teniendo testigos. Te tiene a ti, me tiene a mí en medio del mundo. Y eso es lo que celebramos hoy. Por eso estamos gozosos, por eso estamos alegres. Porque con la resurrección decimos, la muerte no tiene la última palabra. La última palabra sobre la vida humana la tiene Dios. Por eso no hay causa perdida, ni hombre perdido, mientras haya hombres y mujeres como tú, que le creemos al Señor porque nos hemos encontrado con Él. Alabado sea Jesucristo.